Estamos frente al patio Olmos y acá el Boulevard San Juan prácticamente. Una importante cantidad de gente, un poco más de 5.000 personas se han juntado aquí con el fin de pedir el desafuero de Cristina Fernández. Los taxistas presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema, que ahora desestimó ese reclamo porque tenía una deficiencia de orden administrativo. Es decir, que el fallo del máximo tribunal no se expide con respecto a la legalidad o ilegalidad de Uber o de sus conductores. Difundió un escrito la expresidenta en el que asegura que va a aceptar estos allanamientos solicitados por el juez Claudio Bonadío en el marco de esta investigación de los presuntos cuadernos de coima. Entre otras cosas pidió que no haya cámaras de televisión, que no se saquen fotos a los objetos que se encuentran adentro, que se solicite a un senador o una senadora que ella misma elija, que esté presente en ese momento y entre otras cosas pidió que no rompan nada de lo que hay dentro de esos domicilios. Organizaciones proteccionistas hicieron una manifestación frente al Zoo de Córdoba reclamando su reconversión. Además, un bloque del Consejo Deliberante pide explicaciones al intendente Mestre. ¿Por qué prorrogó la concesión del zoológico? Primero, sin haber vencido los plazos y segundo, no tenemos la información que acompañe este nuevo proceso de concesiones. Un incendio en una pollería aquí en Boulevard San Juan al 500. Aquí se encuentra la persona herida. A ver, un minuto nada más. Señor, ¿cómo se encuentra? Bien. ¿Ha venido la ambulancia ya? Sí. ¿Qué es lo que habría pasado? Ni idea. Policías y bomberos debieron actuar en pleno centro para combatir un incendio en una parrilla. Aun cuando las imágenes hablan de un espectacular incendio, afortunadamente no hubo que lamentar ni heridos ni víctimas. Bueno, y fue noticia esta semana también, hubo una decisión para que toda la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Córdoba, nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba, marche. ¿Por qué? Bueno, un ofrecimiento de pauta salarial del 15% en 3 tramos, cuando todos estiman, los consultores privados, que la inflación va a estar entre el 33 y el 35% en el año. Entonces sería una pérdida muy significativa. Bueno, ahí estamos, empantanados todavía. Presentamos el tema de lo que ocurrió y después hablamos con un decano y con el presidente de la FUC. La educación superior no puede ser un privilegio de unos pocos, no puede ser un servicio transable, no puede ser una mercancía. Creemos que esto tiene que ser un mensaje tanto al Ejecutivo Nacional como a nuestros legisladores, legisladoras, para que cuando discuta el presupuesto el mes que viene tengan en claro que la universidad no se puede recortar, que la universidad es de toda la sociedad, que la comunidad universitaria está de pie. No solamente apoyando a nivel del rectorado, el Consejo Superior, las distintas unidades académicas, creo que mayoritariamente los decanos y vicedecanos de las distintas unidades académicas están aquí presentes. El Consejo Superior se pidió apoyando esta marcha y yo celebro que estamos en defensa totalmente del sistema educativo público y de calidad, y en defensa de la universidad pública, gratuita, laica, de todos y para todos y con responsabilidad social. Bueno, lo que llamaba la atención es que el rector habló del tema y dijo, la verdad, 15%, parece obsceno. Y después los decanos empezaron a hablar del tema, inclusive hubo resoluciones de los distintos decanatos relacionados con el tema, y es como que todo el mundo, codo con codo, dijo, bueno, esto atenta de alguna manera con la educación pública, la educación superior. Nos acompaña Marcelo Conrero, que es el decano de Ciencias Agropecuarias. ¿Cómo te va, Marcelo? Un gusto. ¿Cómo andas? Un gusto estar acá. Y Samir Mouana, que es el presidente de la Federación Universitaria de Córdoba. ¿Cómo te va, Samir? Muy bien, muy bien. A ver, sus visiones sobre lo que ocurrió y sobre lo que está pasando, ¿no? Bueno, hay que aclarar que aquí el problema central es salarial. Por suerte la universidad hasta este momento no ha tenido un inconveniente presupuestario. Las partidas habían tenido una demora al principio del año, que suele suceder normalmente, y ahora se había extendido un poco más de lo normal y ya se han puesto al día y están viniendo los fondos en tiempo y forma. Los fondos me refiero a que estaban aprobados por el presupuesto de la legislatura nacional.
Luego comienza cuando en marzo, hay que aclarar esto también, que la paritaria va de marzo de este año a marzo del año que viene. Sí. Cuando empieza, que vence la paritaria, que se pagó una cláusula gatillo, porque había excedido, se había firmado así la paritaria el año pasado, se paga un retroactivo y quedamos totalmente en cero digamos, con respecto a la inflación. desde marzo. Exactamente. Allí, bueno, no hay una convocatoria paritaria, en realidad no hay un acuerdo en principio y el gobierno empieza a ofrecer 15%. Pero sin cláusula gatillo. En el medio todo lo que todos conocemos, el problema que hubo con el dólar, bueno, con todo esto, que se dispara luego incluso más todavía la inflación, al punto que no solo los privados, sino que el propio gobierno, el propio presidente sale a decir que va a haber una inflación de al menos el 30%, y cuando logramos hacer con el abrazo que se hizo en la universidad y algunas gestiones que hizo nuestro rector, que es presidente del CIN, el doctor Yuri, se logra hacer una reapertura paritaria. En ese momento ya había una decisión del gremio, para mí apresurada, de no dictar clases, porque esto nosotros no estamos de acuerdo, al menos la mayoría de los decanos, el rector, el vicerrector, no estamos de acuerdo con que no se dicten clases, sobre todo en los colegios, que es donde más afecta a los estudiantes. Sí, es un problema crónico, los preuniversitarios es tremendo. Sí, ¿no? bueno, el Belgrano. Pero de todos los últimos años, el pero digo, me parece que empezó como muy drástica, cuando no había un motivo aún, porque ya había habido, como no había habido acuerdo paritario, el gobierno había de facto dado un 5% a cuenta del acuerdo paritario que vendría en algún momento. Sí. Entonces digo, ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué drásticamente decir no empezamos las clases? Y esto para mí tiene que ver más con una sensación de esto de que hay que recortar, digamos, los gastos del Estado, el déficit fiscal. No hay un mensaje claro tal vez de la nación en decir esto es una política de Estado y la educación no se va a tocar. Y entonces hay como más una preocupación, yo diría, que algo que esté sucediendo, digamos. Si la paritaria se hubiera convocado y se hubiera hecho una oferta... El ministro parece mudo, y Marcelo, se hubiera hecho ¿no? una oferta... No habla. Se hubiera hecho una oferta razonable, que es lo que veníamos pidiendo, y bueno, uno podría haber dicho, bueno, seguimos con clase, seguimos para adelante, como hicieron los no docentes, dijeron, bueno, acortemos el acuerdo que habíamos hecho, en vez de que me des la cuota en noviembre, me la adelantan y nos volvemos a juntar en octubre. Pero los no docentes no hicieron, por ejemplo, una medida de no trabajar, una medida de fuerza de ese estilo. Y por eso venimos proponiéndoles, y de hecho creemos que tenemos que estar todos juntos defendiendo el salario docente, para que se mantenga el poder adquisitivo de los docentes. O sea, si la inflación es el 35, que sea el 35. Queremos que se ajuste a la inflación para mantenerlos, porque estamos produciendo muchas transformaciones en la universidad y necesitamos, además de por principio que tienen que tener un salario digno, necesitamos que estén en condiciones, digamos, que estén cómodos, que estén... Y las transformaciones las podemos hacer solo si los docentes se ponen a trabajar en Pero aparte ahora que se está articulando justamente para acercar la educación media a la universitaria, porque antes había un abismo. Una vez que hay un proyecto claro y concreto para acercar realmente, para que no haya un abismo entre las dos cosas, aparece es lo que se viene trabajando, el doctor Duri se lo viene planteando desde al gabinete, al presidente mismo, al Ministerio de Educación, todas las transformaciones, esto de salir que la universidad haya salido de los claustros, universidades populares van más de 40, pero no es solo la universidad, estamos yendo con los docentes a dictar capacitaciones de todo tipo, yendo a los trabajadores, a los restos de los gremios, al interior. La universidad ha salido de esto, compromiso social estudiantil, todo depende de la voluntad de los docentes de hacer más actividades por el mismo sueldo. Si encima de eso no le damos una claridad de que esto va a tener un sueldo acorde a la tasa inflacionaria, porque también hay que aclarar que todo está subiendo también. Sí, entonces hay una preocupación familiar de las personas en no poder tener una capacidad adquisitiva para mantenerse en la situación en la que está. Entonces, no es solo el salario, porque acá pareciera que por ahí se habla solo... Sí, es la vida de un docente en un país que tiene... A ver, los datos son concretos. Un docente con educación semi-exclusiva, 11.000 pesos, una educación exclusiva, 22.000 pesos, ¿es el básico? En realidad depende de las categorías, hay una grilla muy interesante, tenés 4 tipos de cargos, que es el titular, el asociado, el adjunto y el auxiliar, que en realidad el auxiliar también está dividido sería el JTP anterior, o el asistente actual y el ayudante A. O sea que ahí tenés unas 5 categorías. A su vez después tenés que cada uno de ellos puede ser exclusivo, que es el que se dedica exclusivamente a la educación y la investigación. En cada una de esas categorías. Después tenés semi, que generalmente pueden tener más de un cargo, pueden tener 2 cargos semi, pueden tener un cargo en la Universidad de Córdoba y otro cargo en otra universidad, o pueden hacer actividad, no tienen bloqueada su actividad profesional. Y después tenemos los simples, que generalmente no viven de la universidad en general,
pero sí hay un gran grupo que tiene cargo simple y que puede tener una beca, que puede tener de formación, o sea, que se está dedicando, esperando algún día tener ser el reemplazo de un profesor de otra jerarquía, y entonces uno necesita tener también ese tipo de docentes. Entonces, la composición salarial es muy disímil, hay muchos docentes que tienen más de un cargo, por ejemplo en la universidad tenemos 17.000 cargos, pero tenemos 12.500 personas. Entonces hay muchas de esas personas que tienen más de un cargo. Claro. Entonces hacer un análisis así, digamos, muy rápido es difícil. Pero un profesor titular con máxima antigüedad tiene aproximadamente unos 60, 70 mil pesos de sueldo, ¿no? Con máxima antigüedad. Con máxima antigüedad, porque hay que aclarar una cosa. El sistema de salario en la universidad tiene que vos, por tener más de 30 años, te pagan el 120% de tu salario básico. Lo que vos acabas de nombrar es el salario básico, y a eso hay que sumarle las antigüedades, hay que sumarle las cargas sociales. Todas las asignaciones, etcétera, etcétera. Samir, ¿cómo lo ven ustedes al conflicto desde la PUC? Nosotros desde el primer momento también entendimos la importancia, tal vez como bien lo describió Marcelo, de poder abordar y encontrar respuesta a esto. Es por eso que nos pusimos en contacto inmediatamente con el gremio docente para ir generando algunas acciones en concreto. Lo primero que se vio de forma masiva fue el abrazo a la UNC con una importante convocatoria de distintos sectores, y entendiendo también desde nuestro rol como conducción de la Federación Universitaria de Córdoba poder primar los consensos y el objetivo común, que era acompañar el reclamo salarial docente, también proponiéndole a las distintas organizaciones estudiantiles que forman parte de la federación, tal vez hacer a un lado las diferencias propias de cada una de las organizaciones y poder poner este objetivo por encima de esas diferencias y poder generar acciones en concreto. Es por eso que nos hemos permitido caminar juntos a lo que fue tanto el abrazo a la UNC, asambleas interclaustro en distintas facultades, y lo que concluyó este miércoles como una movilización masiva donde nos encontró a toda la comunidad universitaria marchando en defensa del salario docente. También entendemos, por otro lado, también defendiendo y teniendo en cuenta la importancia de que los estudiantes, sabiendo que hay más de 37.000 estudiantes que son del interior del país, tienen sus necesidades y les es muy costoso por todas las condiciones también socioeconómicas por las cuales estamos atravesando. Porque todo eso se encarece también, ¿no? Y que es muy importante que puedan seguir con sus actividades académicas, porque en definitiva, si bien entendemos la importancia del reclamo salarial, entendemos también que los estudiantes necesitamos poder seguir en nuestras actividades regulares dentro de la currícula. Es por eso nosotros insistimos en la propuesta de un paro activo por parte de los docentes, permitiéndose durante el transcurso de la clase sensibilizar cuál es la situación, poder generar una empatía que yo creo que en algún punto se vio reflejado en la convocatoria masiva. Muchísima gente, entre 70 y 100.000 personas. Muchísimos estudiantes no organizados se han podido movilizar, entender lo importante y lo significativo del reclamo, y sobre todo haciéndose cargo de, como universidad, nos hemos planteado y propuesto siempre ser foco de grandes transformaciones, lo dijo recién, los enumeraba Marcelo, el compromiso social estudiantil, el bachiller universitario. De la misma forma que asumimos esa responsabilidad de generar transformaciones, esa misma responsabilidad también nos tiene que centrar en este reclamo. ¿Qué estudias, Samir, vos? Ciencias agropecuarias. Ciencias agropecuarias, o sea que están los dos en el mismo. Esta semana se ha afirmado, hablando de esto, de que cada vez es más difícil poder mantener a un chico, ¿no? En Córdoba, en este caso, para que pueda estudiar. Se afirmó un convenio entre las agrotécnicas y ciencias agropecuarias. Sí, hemos promovido un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia. Yo estoy trabajando en una residencia estudiantil que la vamos a inaugurar el 20 de septiembre, para rescatar estudiantes del interior. Y lo que estábamos buscando es una integración mayor a estos colegios agrotécnicos y rurales del interior de la provincia de Córdoba, comenzando por el norte y noroeste, que es donde menos estudiantes están pudiendo venir a estudiar. Y el convenio en realidad empezó por eso, y ahora hemos avanzado, queremos compatibilizar los contenidos que ellos dictan con la propia universidad. Ayer estuve en la SPU en Buenos Aires y ellos quieren que avancemos en que los estudiantes que vengan de un agrotécnico no hagan... Yo estaba trabajando por solo el ingreso. Ellos me están proponiendo de que vayamos más allá, porque realmente tienen muy buena formación, son 7 años, y hacerlos volver a empezar primero con matemáticas, cuando vienen con una formación importante. Yo hice un año en ciencia agropecuaria. Sí, bueno. La que el 80. ¿Y te gusta la matemática? Manuel Tagle, profe de matemática, me hizo abandonar
Me hizo abandonar Agronet. Este es el tema de las son las humanidades, le digo. Las ingenierías tienen este tema de las ciencias duras, pero un estudiante que viene de un colegio agrotécnico tiene ya esos contenidos. De hecho, ya ve producción y sale con un título que le permite trabajar. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer empezar en el ciclo cuando puede empezar más adelante y los podemos incentivar a que sean profesionales? Está buenísimo. Entonces, todas esas cosas hay que trabajar en extensión y en todo este tipo de convenios son muy importantes. Bueno, vamos a ver qué ocurre y cómo se va desencadenando este tema. El lunes hay una reunión paritaria, ya convocó el Ministerio y bueno, esperemos que haya una propuesta razonable y que por lo pronto esto es fundamental. Hay tantas cosas para achicar. Tantas cosas para achicar. 2.600 autos con chofer en la estructura nacional. Mirá por dónde podés arrancar. Y tantas horas. No es que la cantidad de empleados que tiene el Congreso de la Nación del Senado de Diputados, y esto no es atentar contra la política, sino es decir la verdad, codo con codo no entran en los dos recintos, en el Senado y en Diputados. Así es. Entonces, hay muchas cosas con la educación, no. Gracias a los dos. No, gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos al corte. Cuando nos reencontremos, hablemos de SIDA.